Hacia los 80 ya empezaba todo el movimiento sindical, principalmente financiero, también a repensarse cuál debía ser su papel en términos de una lucha política que se estaba viviendo en esos momentos. Nosotros veníamos de una huelga del 76 que ubicó un escenario bastante importante de movilización, de acción y de participación de los trabajadores en la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida. En 1981 realizamos el encuentro de solidaridad y protesta en Zipaquirá, cuyo fin principal era buscar la unidad del movimiento sindical que asistió y conducirlo a una sola central, que fue lo que dio origen a la CUT. ¿Quiénes participamos ahí? Participamos la CSTC como central, el sindicalismo independiente y clasista en su totalidad de las fuerzas que lo componían, los sindicatos que lo integraban, y algunos sindicatos, federaciones de la UTC, de la CTC y de la CGT. Eso es lo que participamos ahí. ¿Qué fuerzas políticas influenciaban? Pues influenciaba el maoísmo, el marxismo-leninismo, el camilismo, el trotskismo, digamos, distintas vertientes de la izquierda que hacían prensa en el movimiento sindical. Eso fue lo que influyó el encuentro de Zipaquirá. Después del 83, después del sindicalismo independiente y clasista, se empieza también a continuar por parte de varias organizaciones del sector financiero, no todas, pero sí, digamos, las más beligerantes. Se empieza a trabajar el tema de la unidad también a través de una federación de todos los sindicatos que aglutinaban el sector financiero. Y empezamos a hablar de la federación de FENACIBANCOL. Entran los compañeros del Banco Cafetero, los compañeros a través de Sintrabanca, los compañeros del Banco Santander Antiguo, que era de capital colombiano, Astraban, era el nombre de Sintrabansan, perdón. Estaban los compañeros de Astraban, que eran los compañeros del Banco Central Hipotecario, muy beligerantes ellos, y que también ya sufrieron un proceso de liquidación, ese banco desapareció. Estaban algunos compañeros de algunas aseguradoras. Una de las fortalezas del movimiento sindical era precisamente esas organizaciones sindicales de las industrias, de la inmensa mayoría de las industrias en Colombia. Entonces, empresas importantes, entonces vamos a hablar de Eternit con 1.200 trabajadores y con un sindicato de 900 afiliados. Entonces eran sindicatos mayoritarios y en esa época era el año huelguístico. No había un mes que no hubiera huelgas, ¿no? Como consecuencia de la negociación y sindicatos fuertes. Fruto de haber logrado en la lucha la Ley 43 de 1975, que hablaba de 3 temas importantes en el artículo 11, el nuevo estatuto docente, el régimen salarial y prestacional, viene la unidad del magisterio y se logra la expedición del 2277 de 1979. ¿Qué logra el 2277 como cosas más relevantes? 1, la estabilidad laboral que no existía. 2 tribunales muy importantes, el Tribunal de la Junta de Escalafón a nivel departamental y el Tribunal Nacional. Se decía en ese entonces, era más fácil votar a un ministro que votar a un maestro porque venía la discusión sobre eso. Tercero, teníamos nuestro propio régimen disciplinario, decreto especial que solamente se encargaba de las faltas disciplinarias para los maestros. Y tercero, viene la libertad de cátedra, la autonomía del docente como tal, que eso le permitió a los maestros comenzar a hacer el trabajo con los estudiantes. Y quinto, vino el reconocimiento del tiempo doble, que no existía. Los maestros trabajaban en las grandes veredas, en las zonas de difícil acceso. Toda esta serie de derechos fueron favoreciéndole para el ascenso de escalafón y ahí donde aparecen las reivindicaciones para los hijos, para que los hijos de los maestros pudieran trabajar. De ahí pasamos a la conquista. Fruto de eso, faltaba reglamentar el régimen prestacional, hubo intentos del gobierno y logramos negociar la Ley 91 de 1989 que consagra cosas muy importantes como la pensión de gracia para los maestros de primaria y del ente territorial, la pensión de jubilación para todos los maestros, las primas y bonificaciones que tenían los entes territoriales y quedan unas lagunas en materia de los maestros nombrados por los entes territoriales, que en el transcurso de esos años siguientes son las luchas que dan los nuevos maestros. En el año 1985 se dan los acuerdos de la Uribe entre el presidente Belisario Betancur y las FARC.
esencialmente son unos acuerdos de tregua, pero también unos acuerdos de compromiso del gobierno para unas reformas políticas del país. Están marcadas por la elección popular de alcaldes y una respuesta de las FARC para convertirse en un movimiento político que para ese caso fue la creación de la Unión Patriótica que se dio hacia finales del año 85 y que marca el inicio de la participación política y electoral de la Unión Patriótica en los años posteriores. Hay dos federaciones que son las más notorias en el sector estatal. Una, por un lado, que es Fenaltrace, la defensora de la carrera administrativa, y por el otro lado Fenacintrap, que recoge al sector eléctrico, el sector de las aguas, los EMPOS, muchos sindicatos del sector salud. Entramos en esa federación y desde ahí defendíamos el derecho a la contratación colectiva. La mayoría de los sindicatos del sector salud estábamos en el sindicalismo independiente, porque no compartíamos las posiciones que asumían esas federaciones, algunas federaciones y algunas centrales obreras, en el sentido de plegarse a la carrera administrativa, de plegarse a la teoría relacionista, y defendíamos la teoría contractualista. En esa medida se desarrollan grandes luchas, desafortunadamente muy sectorizadas. Desde finales de los 70 y principios de los 80 se hacen paros en Santander, se da la marcha de Santander hasta Bogotá, se da la marcha del Cauca hasta Bogotá, se da el paro de más de 50 y pico de días en el departamento del Tolima, se dan paros, somos golpeados, algunos somos despedidos, sufrimos las inclemencias del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, y en medio de toda esa situación tan compleja surge la necesidad de la unidad. Algunos planteamos que la unidad se debe desarrollar en el sector salud en torno a un sindicato de industria. ¿Qué año? Eso se empieza a plantear de fondo entre los años 1984 y 1985. En 1985 surge otra propuesta, que es la creación de una Federación de Trabajadores de la Salud. Esa Federación de Trabajadores de la Salud se llamó Fentrasalud. Y entonces, entre 1985 y 1986, se constituye Fentrasalud. Algunos no entramos en el Congreso Constitutivo, nos afiliamos posteriormente, sobre todo los sindicatos departamentales, que éramos la mayoría de los trabajadores, nos entramos a afiliar a Fentrasalud luego de un congreso donde se discute que Fentrasalud simplemente sería una medida transitoria hacia la constitución del gran sindicato de industria de los trabajadores de la salud. En 1984 los trabajadores estatales con Fenaltrace a la cabeza nos tomamos el Ministerio de Trabajo. En ese momento el Ministerio de Trabajo quedaba en la 19 con séptima para exigir dos cosas fundamentalmente. Primero, la extensión de la carrera administrativa a los entes territoriales, toda vez que la ley 87 del año 78 solamente cobijaba a los trabajadores del orden nacional. Y en segunda instancia estábamos exigiendo que el régimen salarial y prestacional contemplado en los decretos 1045 y 1042 del 78 se extendiera a los empleados públicos del orden territorial. Nos tomamos el Ministerio de Trabajo, cerca de 100 dirigentes y activistas sindicales liderados por Aida Bella, por Angelino Garzón. Y a altas horas de la noche la Policía Nacional iba a entrar al edificio. Al otro día, con el ministro de Trabajo en ese momento, González Arellano, firmamos un acuerdo laboral sin necesidad del convenio 151, sin necesidad de la ley 411, en la cual el gobierno nacional se comprometía con los estatales y con los Fenaltrace a desarrollar nuestras peticiones. En 1983 nosotros asistimos al Congreso de la CSTC y por la decisión de CSTC de trabajar hacia una central unitaria, convocando a todo este sector que lo denominábamos el sindicalismo independiente, en 1983 se crea la coordinadora Procentral Unitaria. Ese fue el nombre que le dimos porque nosotros estamos marchando hacia la creación de una central
central unitaria. En 1985 incluso a mí me nombra la coordinadora Procentral Unitaria para ir a representar a ese esfuerzo unitario a Cuba, a la conferencia sobre la deuda externa que se realizó en el mes de julio más o menos en La Habana. En el mes de febrero del año 86, FECODE convoca con otras organizaciones un encuentro nacional de sindicalismo independiente que realizamos en las instalaciones del CINEP. En ese evento, bueno, la discusión, dijimos, sigamos discutiendo, pero al final del evento, los compañeros del Frente Popular se acogen a la propuesta aprobada en el Congreso de FECODE, de Central Unitaria, y lanzamos un llamamiento. Y luego eso se remacha con que el gobierno de Belisario nombra a Jorge Carrillo ministro. Y entonces él utiliza muy bien el ministerio para acabar de hacer los lazos de unidad, fundamentalmente con la gente del partido, y el partido generó a las corrientes políticas de los independientes y se hizo un acuerdo. Si uno lee la declaración de principios y los textos que salieron en aquel congreso, la CUT es una central que nace para la lucha de los trabajadores por la instauración del socialismo, de la dictadura del proletariado, la lucha contra la propiedad privada, etc. Yo no sé todavía, y no me lo he podido explicar, cómo Jorge Carrillo, que era pues un dirigente sindical liberal, católico, cristiano, creyente, pues, o Hugo Becerra, firmaron esto, pero se aprobó. Es decir, se dijo que la CUT era una central unitaria, clasista, revolucionaria, no sé qué. Bueno, hemos dicho, era para la construcción del socialismo. En el 86, cuando se organiza la Central Unitaria de Trabajadores, el MOIR no ingresa y sus sindicatos como Citelecom, Caja Agraria y Sindes deciden hacer reuniones a partir del 85 con Mario de J. Valderrama, quien era en ese momento el presidente de la UTC, que básicamente estaba organizado en la UTRAN, Unión de Trabajadores de Antioquia. Allí es cuando nace la CTDC. Participamos de las conferencias de la OIT, la CUT, la CTDC, la CGT, la CTC. Comenzaron unas negociaciones o unas conversaciones más bien hacia el año 1989, junio de 1989, con Mario J. Valderrama y con Apécides Alves, que en paz descanse. Y dijimos, ¿por qué no hacemos el esfuerzo unitario? Hagamos una sola confederación los tres. Interlocutamos con los compañeros de la CUT, ya el sindicalismo independiente ya no existía, es decir, ya está incorporado en una o en otra confederación. Nos pusimos la meta y lamentablemente la CTC, por las razones que sea, que yo no las juzgo ni mucho menos, no dio el paso, dimos el paso, la CGT y la CTDC, y por eso realizamos el Congreso en el año de 1992. A raíz del secuestro de una hermana de los hermanos Ochoa, Marta Nieves, varios empresarios ganaderos aportaron dinero para conformar un grupo paramilitar que para la época se llamó Muertes Secuestradores, el famoso MAS. A partir de ahí también decidieron ir a lo que después manejaron, que era afectar el movimiento social, en este caso el movimiento sindical. Entonces el paramilitarismo, que fue naciendo, que fue activándose, empezó a asesinar, a masacrar, a desaparecer a muchos dirigentes sindicales sociales, campesinos. Bueno, el presidente nacional del sindicato cuando asesinaron a Sao Chacón era Julio Carrascal Puentes, era trabajador del Distrito de Producción del Centro. Yo recuerdo mucho, el compañero fue asesinado un viernes, cerca del mediodía, y era día de pago, me acuerdo tanto. Y el compañero, fue una alarma generalizada porque el compañero tenía una gran presencia en muchos sectores populares de Barranca Bermeja.
y hacía bastante rato no se cometía un asesinato, aunque venían ya fortaleciendo las amenazas, el proyecto paramilitar estaba cogiendo fuerza, de tal manera que eso fue un golpe muy grande. El sindicato, sin pensarlo dos veces, determinó parar la producción inmediatamente. Se reunió rápidamente los dirigentes que estaban. Manuel Gustavo fue llevado a la clínica de urgencia, a la Policlínica Barranca Bermeja de Ecopetrol, y murió a las 2 horas, hora y pico aproximadamente. Y ya el sindicato organizó la toma de la refinería y dio orden a nivel nacional de parálisis de la producción en los oleoductos de la refinería de Cartagena, campos de producción. Y nos tomamos la refinería de Barranca Bermeja y nos trasladamos toda la dirección nacional y la dirección de la subdirectiva de refinería, centro, etcétera, a dialogar y a trazar todo el plan de trabajo dentro de las instalaciones de refinería, porque duramos varias horas apagando la refinería. Muchos no éramos técnicos en apagarla, y la refinería no se puede apagar de un momento a otro, hay que implementar un plan técnico, y eso lo sabían hacer los compañeros que eran operadores de las plantas. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. A raíz de los comienzos del acuerdo con el M-19, entran al escenario otros sectores de la sociedad civil. Entran personajes que no estaban estrictamente dentro de los parámetros de la izquierda tradicional. Y además hay una cuestión que hizo crisis, que fue el problema de la cortina de hierro, cuando se rompió la cortina de hierro, que en ese momento es cuando todo el mundo dice, no, se desmoralizó, se vino a pique, y la gente ya como que se desanimó, y hay una desmovilización completa. Eso fue lo que pasó, que la gente comienza a desintegrarse en los grupos. Con el acuerdo de paz, entonces aparece la AD y se conforma AM-19, pero con sectores diferentes a la izquierda del ML, del ELN, de los que participaban en el sindicalismo independiente, externos, Alberto Carvajal, el maestro Orlando Fazborda y otros sectores que entraron en la escena, y participan en la conformación de la M-19 y en el lanzamiento de la candidatura de Pizarro León Gómez. No eran necesariamente ni el M-19, sino sectores diferentes ya a esos tradicionales que venían dentro de la izquierda. Ya después de la constituyente, después de que pasaron todas estas cosas, viene una situación y que se entra en una nueva situación, y viene el gobierno del doctor César Gaviria, y entonces acaba en Colombia la industria protegida, porque aquí para importar los artículos terminados de cosas que se hicieran aquí tenían que pagar un arancel muy alto. Entonces lo acaban, y entonces empieza la cuestión de la famosa apertura económica, y se cambia el concepto de cómo se manejaba aquí la cuestión de la industria y la protección a lo nacional. Y eso genera obviamente una nueva arremetida contra los trabajadores, porque entonces a la famosa apertura económica se vienen unas reformas laborales, toda una serie de reformas que llamaron flexibilización de las relaciones laborales. En 1990
el gobierno nacional determinó que las telecomunicaciones había que privatizarlas. En otras palabras, regalárselas al capital privado transnacional. Eso lo dijo Virgilio Barco, presidente de Colombia saliente, y también lo dijo César Gaviria Trujillo, presidente que asumía el poder. El 7 de agosto de ese año, el presidente César Gaviria, en su discurso inaugural, dijo que iba a entregar las telecomunicaciones a manos del sector privado. Los trabajadores de Telecom, que en ese momento hacíamos parte de la Asociación de Técnicos y Profesionales de Telecom y de SIC Telecom, sindicato de base para ese momento, adelantamos una cantidad de luchas en defensa de los intereses del patrimonio nacional encarnado en Telecom. Por eso en el año de 1990 hicimos nuestra primer ejercicio fuerte de un paro de 28 o 30 horas que hicimos, donde pudimos demostrarnos a sí mismos que éramos capaces de hacer una lucha de más aliento en defensa del patrimonio público. Sin embargo, seguimos con las discusiones con el gobierno, entregando una documentación muy fuerte en donde demostramos que Telecom era una empresa sumamente viable, con mucho más futuro que presente, que técnicamente era la mejor empresa de Latinoamérica y una de las mejores del mundo, y por lo tanto no debería privatizarse. El 21 de abril del año 1992 el gobierno nacional determina que hay que privatizar de Telecom, a pesar de que veníamos en diálogos permanentes. Privatizar Telecom o venderla, que también es privatizar, era algo monstruoso. ¿Por qué? Porque entregaban a Telecom y 16 teleasociadas, empresas municipales de teléfonos que le pertenecían a Telecom, tenían el nombre de teleasociadas porque era el municipio y Telecom asociados, y el mayor propietario de esas empresas era Telecom. Asimismo, el mayor propietario en un 98% de la empresa de televisión para ese momento en revisión era propiedad de Telecom. Por eso los trabajadores nos fuimos a una huelga el 22 de abril y logramos llegar a un acuerdo con el gobierno nacional donde se impide la venta de Telecom. Sin embargo, mantuvieron su propósito y a pesar del acuerdo, nos vimos forzados a adelantar en toda la década del 90 cantidad de movilizaciones regionales, locales, nacionales. Ese paro de 1992 determina que los trabajadores que dirigimos ese movimiento nos fuéramos para la cárcel en el año de 1993. Ahí tuvimos el apoyo de organizaciones sindicales y de nuestros trabajadores, básicamente de Telecom, y logramos salir airosos con la defensa de Eduardo Umaña Mendoza y mantuvimos nuestra lucha por toda la década del 90, periodo en el cual no se pudo vender la empresa nacional de telecomunicaciones, ni las teleasociadas, ni en revisión. Los 3 primeros años de la década del 90 se constituyen en el mayor auge neoliberal en el país. Se dicta la Ley 10 del 90 que determina la descentralización del sector salud, pero igualmente se dicta la Ley 50 que elimina los festivos, los dominicales, la retroactividad de las cesantías, crean los fondos privados de cesantías y simultáneamente se despide la Ley 60 que cambia las competencias y recursos. No se había desarrollado la Ley 10 cuando ya se dicta la Ley 60 y simultáneamente al tiempo que se discute la Ley 60 se despide la Ley 100 que ya le entrega a los privados, a los particulares, los recursos de la salud. Es decir, que se cambia totalmente la naturaleza de la salud, se la cambian totalmente la dirección de las competencias y los recursos de la salud y de la educación incluso, se crea el Sistema General de Participaciones y esto genera una gran conflictividad en todo el territorio colombiano. En esa época también se hacen los mayores esfuerzos por la unidad de los trabajadores de la salud y es así como en el año 1993 se liquida Fentrasalud y la mayoría de los sindicatos nos fusionamos en ANTOC, excepto algunos sindicatos que se quedan del proceso. Dentro de esos sindicatos que quedan del proceso fundamentalmente están los gremios, está el sindicato del Seguro Social y está Sindes, que estando cerca de Fentrasalud nunca dieron el paso hacia la fusión en el gran sindicato de industria y por eso tampoco se dio el paso a lo que se había planteado que era la gran huelga general de los trabajadores de la salud y la seguridad social en Colombia. En la década de los 90, durante la presidencia del presidente Gaviria,
el magisterio colombiano preparó un proyecto de ley que presentó al Congreso de la República y logró sacarlo adelante como producto del fortalecimiento y desarrollo en su momento del movimiento pedagógico que logró, digamos, contribuir con aportes sustanciales y fundamentales para sacar adelante la Ley General de la Educación, Ley 115 de 1994, y que es única experiencia en América Latina. En ningún país de América Latina el movimiento sindical logró concertar con los gobiernos una Ley General de la Educación como políticas públicas que contribuyan a avanzar en el mejoramiento de la calidad de la educación, pero ante todo avanzar en la educación pública como un derecho fundamental. Y seguido, durante el presidente Samper, el próximo gobierno, se logra avanzar en el mejoramiento salarial, un incremento de 3.8 durante 3 años, adicional al incremento general de todos los empleos públicos. Se logra la prima de vacación equivalente al 50% de acuerdo al grado en el escalafón de cada docente, y adicionalmente es importante que el magisterio conozca que en esa negociación con el presidente Samper se logró incorporar a la planta de personal de manera definitiva 20.000 docentes a nivel nacional que venían por contratos. La idea del 80 era crear FENACIBANCOL para a través de él llegar al sindicato de industria. Se crea FENACIBANCOL y la idea de todos era llegar al sindicato de industria. Lo que se fue jalonando, se fue llevando, en el 90 comienza a patentizarse, entre el 70 en el 88 al 90 se patentiza primero con un sector de la SED que se pasa a la UNED, después con un sector de Sintrapopular que se pasa a la UNED, y finalmente la fusión de Sintrapopular y de Sintrabanca a la UNED, que fueron aprobados por el Ministerio del Trabajo en el 82 más o menos, en el 92, perdón. Después de la fusión de Sintrabanca y Sintrapopular a la UNED, en el 91, en el 92 hicimos la primera huelga conjunta como UNED en Sintrabanca y en el Banco Cafetero y Banco Popular, por más de 15 días, simultáneas. Cerramos todas las oficinas, teníamos control del banco, no entraba nadie, y la base estatalmente apoyaba esa huelga. ¿Sí? Entonces hubo más de 15 días en plena actividad huelguística, actividad de lucha y de solidaridad del movimiento estudiantil, de los demás sindicatos. O sea, había un apoyo, o sea, ahí teníamos un prestigio como UNED, por lo que traíamos de Cafetero y Popular anteriormente. Al año siguiente votamos la huelga en el anglo-colombiano, o sea, en el año 93, y por más de 20 días estuvimos con huelga efectiva y con una exitosa participación de los trabajadores. Nos hemos convencido de que la huelga es un instrumento de lucha muy importante, ¿sí? Y con ella los logros de las reivindicaciones que hemos obtenido. Sí, esos años 90 fueron supremamente fuertes porque el gobierno, a través de toda la represión que orquestó desde las altas esferas con los organismos de seguridad del Estado, pues permanentemente vivíamos bajo amenazas, asesinatos, terror, desplazados de otras regiones a Bogotá, etcétera, etcétera. Y entonces fue una época en que el sindicato prácticamente le tocó dedicarse su actividad sindical al trabajo de derechos humanos, a la defensa del derecho a la vida. Ahí centró toda su actividad a la organización sindical. Fuimos capturados 16 sindicalistas de la USO, varios dirigentes a finales del año 1997. Entonces eso fue muy fuerte porque al sindicato lo acusaban de ser copartícipe de la voladura a la infraestructura petrolera, de ser socio de las organizaciones guerrilleras, de hacer actos terroristas. Fabricaron testigos, nos juzgaron bajo la justicia sin rostro que se fue ideada para juzgar a los narcotraficantes, y ahí nos la aplicaron a nosotros. Nuestro abogado Eduardo Umaña Mendoza logró comprobar todo el montaje de la justicia sin rostro, de la Fiscalía y de la Inteligencia Militar, y logró probar que Ecopetrol era partícipe de todo ese montaje. Sin embargo, al doctor Eduardo Umaña lo asesinan 1 año y medio después, y fue muy duro, y además hay que denunciar, ha permanecido ese crimen en la impunidad, y Ecopetrol, la alta administración de la empresa en ese momento, fue copartícipe, él mismo lo denunció, de su asesinato. Luego llega Samper, allí con su propuesta de salto social, entonces llamando al sindicalismo a concertar, al diálogo social, ¿sí? Entonces minimizaron la lucha social y la lucha sindical como el instrumento fundamental, ¿sí? Pero ahí a la vez estaban dando las privatizaciones y liquidaciones del sector estatal. Y se viene una oleada de luchas estatales muy importantes, del 97 y 98 hasta el 99.
para resistir esa política neoliberal y la privatización y liquidación del sector estatal. Esas luchas nos dieron, digamos, una experiencia fenomenal en la calle. Anto participó dinámicamente en el paro en 1997, salió a la calle, se movilizó, salió a las carreteras con los trabajadores de los demás sectores. Duramos en el paro de los 56 días, 57 días que duró el paro nacional estatal en todo el territorio colombiano, hasta que finalmente se firmó el acuerdo con el gobierno nacional, del cual participamos directamente en la firma del acuerdo. Se establecieron algunos compromisos para hacer menos gravosa la situación de los hospitales. Después del paro estatal del año 1997, el compañero Jorge Ortega García tuvo una participación bastante importante. En ese momento, Jorge era el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT de su Ejecutivo Nacional. Salíamos de una reunión de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en las horas de la tardecita, por la noche, casi a las 7 de la noche, y nos dirigimos, íbamos en el mismo rumbo, vivíamos muy cerca, nos fuimos en el mismo taxi y dejamos a Jorge Ortega en la puerta del edificio donde vivía, un conjunto residencial en el sur de Bogotá. Él hizo su ingreso y cuando llegó al bloque donde quedaba situado el apartamento donde vivía, lo estaban esperando los sicarios, quienes lo asesinaron abriendo la puerta del edificio donde vivía. A nosotros nos avisan, a mí me avisan media hora, me llaman. Recuerdo que me llama la compañera Patricia Uritica y me pregunta dónde dejaron a Jorge, a qué horas lo dejaron, y pues nos contó la trágica noticia que había sido asesinado. Fue un hombre solidario, un hombre que significó mucho para el movimiento sindical y que su pérdida no la sentimos solamente desde el 20 de octubre de 1998, día en que fue asesinado, sino que su pérdida todavía deja un gran vacío en el sindicalismo colombiano. En los años 90 nosotros venimos en un fuerte proceso de lucha en diferentes partes del país, específicamente el sur, contra las fumigaciones y las políticas antidroga, ¿no? Por el tema de los cultivos ilícitos y los cultivos de coca, que es muy fuerte en los departamentos del sur, en Tolima. En el 2000, con toda esa antecedentes de movilización y de lucha que tuvimos, que se instala el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pues viene una represalia muy fuerte contra todos los movimientos sociales y organizaciones en Colombia. Fensuagro fue muy afectado por estas políticas de exterminio del Estado colombiano y pues muchas de nuestras organizaciones desaparecieron. En el año 2000 hay que tener muy presente lo que fue la Ley de Libertades Sindicales, que despidió al gobierno de Andrés Pastrana, la Ley 584 de 2000, ante la amenaza de la Comisión de Encuesta de la OIT. Y eso conllevó a una jurisprudencia de que usted pueda estar afiliado a la cantidad de sindicatos que quisiera, de que pagara la cuota, y que con usted tener un solo afiliado en una empresa, con eso pueda presentar pliego de peticiones. Eso tuvo un impacto muy complicado, ¿sí? Muy drástico en los proyectos sindicales. A principios del año 2000 empieza la implementación de la reestructuración y de la liquidación hospitalaria. En ese proceso se suprimen más de 80 cargos de los hospitales, se liquidan más de 400 hospitales de todo el territorio colombiano, a tal punto que hoy en día solamente contamos con aproximadamente 846 hospitales de los más de 1.300, 1.400 hospitales que teníamos empezando el año 2000. El Fondo Monetario Internacional recomendó la modificación del régimen de transferencias, que ha significado un cambio sustancial en la vida de la educación y en la vida del magisterio. En el año 2001 se aprueba un acto legislativo que establece un recorte al sistema de transferencias. El sistema de transferencias
en esa época tenía dos componentes, situado fiscal y participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación. Y esos recursos se destinaban además para educación, salud, saneamiento básico y agua potable. Con la reforma, el gobierno logra congelar los recursos. En el año 2002, con la expedición de la ley 617, son despedidos centenares de miles de trabajadores de los municipios, de los departamentos, de las contralorías, de las personerías. En el caso particular de Bogotá, Antanas Mocus despidió 30.000 empleados públicos en un solo día. En Cali fueron despedidos 12.000, en Medellín 18.000. Para el año 2003, cuando el gobierno nacional determina liquidar a Telecom, incluso también iban a liquidar a la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, los dirigentes sindicales nos dirigimos hacia la presidencia de la empresa a exigirle al presidente la explicación de por qué iba a vender a hurtadillas, a espalda de los trabajadores, esta empresa tan emblemática e importante. Fuimos recibidos por los vigilantes de manera agresiva, con armas de fuego, y evidentemente nos desalojaron de manera violenta. Nosotros resistimos lo que pudimos, en compañía básicamente en ese periodo de los compañeros de la empresa de teléfonos de Bogotá. No nos alcanzó la fuerza. Para el año 2003 se aprueba el estatuto nuevo que se llama de la profesionalización docente, pero en verdad no es de la profesionalización porque pueden ingresar cualquier profesional. No se exige el título de licenciado, sino el título de profesional. Así que empezando por el título es una farsa. Pero además se creó una comisión para discutir ese estatuto en la cual estuvimos, por ejemplo, en el caso de FECODE, Gloria Inés Ramírez como presidente y yo como secretario. Fueron nombrados los presidentes del Senado y de la Cámara de esa comisión. Ellos nunca asistieron. Esto fue una farsa. Al final nosotros dejamos una constancia de que la comisión no había operado, sin embargo, el gobierno decidió sacar ese decreto. 2004 se da la huelga por la defensa de Ecopetrol, nos echan 250 trabajadores y logramos posteriormente devolver todos esos trabajadores al seno del sindicato, al seno de la empresa. Unos salieron pensionados y los otros quedaron nuevamente con nosotros. En el año 2006 nosotros hacemos nuestro 9º congreso y volvemos otra vez a hacer un plan para recuperarnos nuevamente. Empezamos a hacer incidencia a nivel nacional, internacional en el tema de derechos humanos y hacer un proceso muy fuerte de fortalecimiento organizativo para las organizaciones que quedaron muy débiles por todo ese proceso de represión. En el 2007 hacemos una gran movilización, hacemos parte, no hacemos nosotros solo la movilización, pero hacemos parte de una gran movilización que, por ejemplo, en el Tolima movilizó 10.000 campesinos, en el Caquetá bloqueó el departamento por varios días, y en el sur del país, en el Putumayo y en Nariño, también hubo muy fuerte presencia de movilización. Privatizan el Banco Cafetero convertido en Bancafé y hay algo muy perverso. Instrumentalizan la figura de la cesión de activos y pasivos, es decir, dejan a los trabajadores aquí en el cascarón de empresa con su convención colectiva, con su pasivo pensional y trasladan los activos, es decir, toda la pertenencia del banco a otra denominación que se llama Gran Banco Bancafé y después termina siendo privatizado, vendido al capital privado que esa puja la gana es la vivienda, ¿sí? Y entonces ahí nosotros como UNED perdemos 8.000 afiliados. Se nos da un golpe muy complicado y obviamente el impacto en todas las familias, viene pues obviamente un viacrucis, un drama tremendo, impresionante. Bueno, a mí me tocó dirigir propiamente como presidente el paro de 2007. La verdad es que hubo un buen respaldo de la opinión pública, principalmente de los estudiantes. Hay que decir que el magisterio no estaba en un buen momento porque después de los descuentos salariales del año 99 y luego del 2001 y el hecho de que se hubiera impuesto ese acto legislativo del 2001 no daba unas buenas condiciones de movilización, sin embargo el magisterio salió y la participación de los estudiantes fue muy sólida, lo mismo de los padres de familia. La OIT comienza a exigirle al gobierno del presidente Uribe que se firme una reglamentación del convenio 151 de la OIT, que es la ley 411,
para permitirle a los estatales que tengan la negociación colectiva. Durante 8 años la OIT le exigió al gobierno de Uribe que reglamentara la ley 411. Asimismo, los Estados Unidos se negaron a firmar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, haciéndole unas exigencias similares al gobierno del presidente Uribe. En el 2011 acudimos al llamado de los trabajadores de Rubiales, cerca de 18.000 trabajadores se levantaron, más en un ejercicio de memoria que organizativo, y la USO acudió a ese llamado por la dignidad de los trabajadores. Estaban en condiciones de ignominia, de esclavismo, dormían 3, 4 horas para tener una jornada de todo el día porque tenían que levantarse a las 3 de la mañana a hacer fila para ir al baño, luego para ir a la ducha, luego para desayunar, en fin, una vaina bastante oprobiosa. En el 2012 se da la huelga de los trabajadores de Reficar en la construcción de la refinería de Cartagena, en la ampliación de la refinería de Cartagena, igualmente una batalla campal durante un mes casi allí en ese ejercicio. Y en el 2013 tiene una particularidad muy importante de la lucha que se ha dado en estas últimas 2 o 3 décadas en Colombia, es que se vinculó mucho las ciudades. Hubo mucha solidaridad con la movilización de los campesinos en las ciudades. Hubieron cacerorazos en Barranquilla, en Medellín, aquí en Bogotá, en Cali. Estas cosas fueron muy importantes porque ¿qué pasó con la movilización del 2013? Se puso en debate ante los medios de comunicación y en todos los espacios políticos la crisis campesina en Colombia. Se expide el decreto 1092. Con este decreto trabajamos a lo largo y ancho del país, se hicieron 30 reuniones en cada uno de los departamentos con la participación de la CUT, de la CTC y de la CGT, mostrándole a los estatales la virtud y los defectos de este decreto, que permitió que en el año 2013 se presentaran cerca de 500 pliegos de peticiones. En mayo del 2013 se firma el primer acuerdo marco estatal entre el gobierno y las centrales sindicales, que cobija cerca de 1.200.000 empleados públicos. Aparece una nueva figura que es la de la negociación colectiva del sector público. FECODE logra aprovechar ese espacio para movilizar al magisterio y pelear por algunas reivindicaciones, principalmente en 2 direcciones. Uno, buscando que se hagan extensivas al magisterio algunas reivindicaciones de otros sectores, como la prima de servicio, que ya la obtuvo con la movilización y la negociación, y alrededor de eso están flotando otros derechos como bonificaciones y demás. O sea, FECODE entra en un proceso nuevo de buscar obtener reivindicaciones para el magisterio. Y por el otro lado, FECODE logra centrar su lucha en la búsqueda de atacar la estructura del 1278, en particular en puntos como la evaluación, que han sido motivo de conflicto en los últimos años y en los cuales el último paro logra colocar ahí unas nuevas realidades, tanto en materia de salarios, que hay un mejoramiento para los maestros que está proyectado hasta el año 2021, y en el tema de la evaluación, donde se busca un mecanismo que la evaluación no sea punitiva ni restrictiva, sino una evaluación más diagnóstica y formativa que posibilite de alguna manera el ascenso de los docentes.